Bienvenidos y bienvenidas a este canal de historias oscuras y justicia silenciosa. Ponte cómodo, sube un poco el volumen y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es un susto rápido, sino un horror lento, el de sentir que te borran dentro de tu propia vida, hasta que los documentos empiezan a hablar por ti. Mi esposa lo dijo en voz alta, frente a todos, sin rabia y sin lágrimas, como si recitara una frase ensayada, que yo no servía para nada como marido. Lo soltó en plena sala, con calma, con ese tono que parece razonable y por eso duele más. Yo no contesté. La jueza tampoco respondió de inmediato. Solo miró por encima del hombro de mi esposa y fijó la vista en su abogado, como si esa frase no encajara con algo que ya había leído. Entrecerró los ojos, no con enfado, sino con interés, y lanzó una pregunta que cortó el aire. Licenciado, ¿está usted seguro de que entiende quién es realmente el señor Salcedo y a qué se dedica? Mi esposa se tensó. Su abogado tardó un segundo de más en reaccionar. Y por primera vez esa mañana, la seguridad de Clara Valtierra se resquebrajó. Era media mañana, según el reloj del estrado, cuando ella terminó de hablar. La sala norte del Palacio de Justicia de Valdebruma era más pequeña de lo que uno imagina cuando piensa en un juicio importante. No había ecos de película ni bancos llenos. Solo madera gastada, luces frías, y ese olor a papel húmedo y desinfectante que se queda pegado a los edificios oficiales aunque los limpien a diario. Yo estaba sentado en la mesa del demandado, con las manos apoyadas sobre la superficie, las palmas abiertas, planas. Aprendí hace años que un puño cerrado cuenta una historia que otros interpretan como quieren. Unas manos quietas, en cambio, no les dan nada. Me llamo Iván Salcedo. Paso de los 50. Estuve casado con Clara durante más de 2 décadas. Y hasta unas semanas antes de aquella audiencia, nadie había insinuado, ni por escrito ni en voz alta, que yo fuera incapaz de manejar mi propia vida. Clara estaba a pocos pasos de mí, de cara a la jueza. Llevaba un blazer oscuro, maquillaje discreto, y un collar que se ponía cuando quería verse serena, responsable, casi frágil. Esa versión de ella estaba entrenada. Yo la conocía porque la vi funcionar durante años, dentro de casa y delante de cualquiera que pudiera aplaudirle. Su abogado, Álvaro Cifuentes, acababa de presentar su petición. Pintó a Clara como una esposa que había cargado sola con todo, lo económico, lo emocional, lo práctico. A mí me describió como un hombre apagado, pasivo, crónicamente ausente, alguien que evitaba decidir para no asumir consecuencias. Repitió palabras como protección, estabilidad, preocupación. Y entonces Clara guardó su frase para el golpe final, como quien remata una historia con una conclusión: él es un marido inútil. No entiende de dinero. Nunca lo entendió. No me miró al decirlo. Yo no me moví. No porque no doliera, sino porque reaccionar era darle gasolina a su versión. Clara siempre creyó que el silencio significaba vacío. Confundió contención con ausencia. Ese error fue la base de todo lo que vino después. La jueza Estela Armenta se recostó un poco en su silla. Tenía el cabello plateado corto, gafas que se deslizaban apenas por la nariz, y una presencia tranquila de quien ha oído 1000 relatos y ha aprendido a detectar cuando las costuras no encajan. No me miró a mí primero. Miró a Álvaro. Licenciado, dijo con voz llana, ¿está usted seguro de conocer el historial profesional del señor Salcedo? Él parpadeó. Sí, su señoría. Trabaja en auditoría interna, gestión de riesgos, algo así. La jueza inclinó la cabeza, apenas un gesto. ¿Y está seguro de que eso es todo? Hubo una pausa corta, pero lo bastante pesada como para que se notara. Entonces Clara giró la cara hacia mí. Su expresión se endureció. No era miedo todavía, pero algo dentro de ella se movió. Yo no había planeado que ese momento llegara tan pronto. Pensaba aguantar más declaraciones, más teatro. Pero la jueza Armenta tenía una costumbre que yo ya conocía por historias y por otros asuntos: cuando algo no le cuadraba, preguntaba antes de que los demás se acomodaran demasiado en su mentira. Y esa costumbre era la razón por la que yo estaba allí, respirando despacio, con las manos planas, sin darles lo que querían. Unas semanas antes, Clara había presentado una petición urgente para que el tribunal la nombrara tutora financiera temporal. No de mi madre. De mí. Afirmaba que yo era incapaz de reconocer abusos, incapaz de manejar mis bienes con responsabilidad y emocionalmente afectado por una supuesta desconexión crónica. En cuestión de días, mis cuentas personales quedaron bloqueadas mientras se revisa.
Mi empresa me envió a casa con una suspensión administrativa, por precaución. Se me restringió el acceso a sistemas internos. La palabra incompetente todavía no había sonado en voz alta, pero estaba en el aire, pegada a todo. Yo no protesté en público. No grité. No llamé a la familia para defenderme. Leí. Analicé. Porque la mayor parte de mi vida adulta la he pasado en cumplimiento normativo y análisis de riesgos. No la parte vistosa. Yo no persigo titulares ni salgo en televisión. Yo trabajo en la sombra. Apoyo investigaciones. Reviso sistemas. Busco números que no encajan. Documento irregularidades y preparo a las empresas cuando algo empieza a oler mal. A veces, en casos puntuales, me piden declarar para explicar hallazgos. Es un trabajo silencioso. Y Clara siempre lo ridiculizó como papeles y más papeles. Cuando mi madre, Inés Laredo, sufrió un pequeño derrame meses antes, Clara se ofreció a encargarse de lo pesado, citas médicas, cuentas, documentos, llamadas. Dijo que así yo me quitaba presión para centrarme en cuidarla. Yo acepté. Mi madre confió en Clara. O quizá confió en el matrimonio. Da igual, el resultado fue el mismo. Se firmaron papeles en días de cansancio. Se ordenaron cuentas para mayor comodidad. Clara se convirtió en el contacto principal de instituciones que antes trataban directamente con mi madre. Después, mi madre murió. Y poco tiempo tras el entierro, llegó la petición de Clara contra mí. Sentado en aquella sala, escuchando a mi esposa llamarme inútil delante de una jueza, no sentí rabia. Sentí claridad. Clara no improvisaba. Aquello era un plan. Y ese plan exigía que yo siguiera siendo exactamente lo que ella creía que yo era, callado, distraído, ajeno. Nunca entendió que mi silencio no significaba que yo no mirara. La jueza Armenta golpeó suavemente la mesa con su bolígrafo. Señor Salcedo, dijo por fin, girándose hacia mí, ¿usted ha permanecido callado hasta ahora, lo ha hecho a propósito? Sí, su señoría. ¿Por qué? La miré de frente. Porque esta petición se sostiene sobre suposiciones. Y las suposiciones se desmoronan cuando aparecen hechos. La sala se tensó. Clara aspiró de golpe. La jueza me observó unos segundos y asintió. De acuerdo, dijo. Doctora Quiñones, puede continuar cuando lo considere. Mi abogada, Mara Quiñones, se levantó despacio. Y Clara Valtierra, por primera vez desde que presentó aquella petición, pareció no estar tan segura de la historia que había contado. La primera vez que Clara me llamó inútil no fue en el juzgado. Fue en nuestra cocina, años atrás, una noche con olor a café recalentado y limpiador cítrico. Nuestro hijo mayor, Héctor, acababa de irse a la universidad. Nerea todavía estaba en el instituto. La casa sonaba más vacía de lo normal, como si esperara algo sin nombre. Clara estaba de pie junto al fregadero, ordenando cartas y facturas con movimientos rápidos, irritados. No me miró cuando habló. ¿Y cuál es tu plan?, preguntó. ¿Mi plan para qué?, dije yo. Ella soltó un suspiro exagerado. Para todo, Iván. Para tu carrera. Para nosotros. Te dejas llevar. No decides nada. Recuerdo haber asentido. Recuerdo no haber contestado. En aquel momento confundí el autocontrol con madurez. Creí que callar evitaba que los desacuerdos se volvieran heridas. Lo que no entendía todavía era que el silencio también se recicla. Con el tiempo, Clara lo transformó en prueba. Nuestro matrimonio avanzó en vías paralelas. Compartíamos casa, hijos, horarios, pero nuestras vidas internas rara vez se cruzaban. A Clara le gustaba ser vista. Disfrutaba cuando la consideraban capaz, imprescindible. Yo prefería los sistemas. El orden. Me gustaba saber que si algo fallaba, podía seguir el rastro hasta el origen del problema. Ella manejaba personas. Yo manejaba procesos. Al principio era un reparto de tareas. Luego Clara empezó a quedarse con todo lo que requiriera una firma. Cambió nuestros ahorros de banco sin decirme nada. Se puso como contacto principal en seguros. Les decía a los niños que le preguntaran a ella sobre el dinero porque a papá no le gusta lidiar con esas cosas. Cuando intenté poner límites, lo interpretó como flojera.
Odias las responsabilidades, repetía. Te estoy ayudando. Y como yo no quería pelear cada día, lo dejé pasar. Con mi madre fue igual de silencioso. Inés siempre había sido metódica con su dinero. Los domingos por la mañana se sentaba en la mesa con una libreta, su café dulce, y revisaba cada gasto. Guardaba recibos en sobres etiquetados. Decía que el papel era memoria. No lo pierdas, me advertía. Cuando empezó a olvidar cosas pequeñas, yo lo noté antes que Clara. O quizá Clara también lo vio y no lo dijo. En cualquier caso, ella dio un paso al frente con una seguridad que al principio me tranquilizó. Pedía citas. Llamaba al banco. Me decía que se encargaría de la parte aburrida. Tú ya haces bastante, insistía. Mi madre confiaba en ella. Clara era familia, era cálida, atenta, organizada. Cuando apareció con documentos para firmar, mi madre no los cuestionó. Estaba cansada. Se recuperaba. Asumió buena fe. Yo también. La primera señal clara llegó meses después, cuando Clara mencionó de pasada que había movido algunas cosas para simplificar. Le pregunté qué significaba eso. Se encogió de hombros. Solo ordenar. No te preocupes. Pero la preocupación es un hábito que no se desaprende. Tras el funeral, la casa se llenó de rituales previsibles, comida de vecinos, tarjetas de pésame, conversaciones que evitaban el centro del dolor. Clara tomó el control de todo. Coordinó con la funeraria. Respondió llamadas. Agradeció en mi nombre. Poco después recibí la petición judicial. Llegó por mensajería, gruesa, oficial, con mi nombre completo en el sobre. Me quedé un rato dentro del coche, en el camino de entrada, mirando el parabrisas empañado antes de abrirla. Cuando leí palabras como incapacidad financiera y tutela de urgencia, sentí que hablaban de otra persona. Clara pedía al tribunal que la nombrara guardiana temporal de mis finanzas. No porque yo hubiera hecho locuras ni perdido dinero, sino porque, con su relato, yo no sabía reconocer un abuso. La ironía era tan pesada que casi daba risa. En pocos días, mis cuentas quedaron congeladas a la espera de revisión. Mi empresa me mandó a casa, por prudencia. Nadie me acusó de robar ni de estafar, pero me apartaron igual. Años de trabajo reducidos a un paréntesis. Héctor dejó de responder mis llamadas. Nerea envió un solo mensaje: mamá dice que necesitas ayuda. Esa noche dormí en el sofá. Clara no me lo pidió. No hacía falta. A la mañana siguiente abrí el portátil y empecé por donde siempre empiezo, por los registros. No discutí. No llamé a mis cuñados. No envié correos dramáticos. Descargué estados de cuenta. Solicité historiales de movimientos. Construí una línea de tiempo. Los patrones no se presentan solos. Se dejan ver, si uno tiene paciencia. Me llevó horas notar la alineación. Retiros pequeños. Honorarios de consultoría. Transferencias justo por debajo de ciertos umbrales. Todo agrupado alrededor de fechas concretas. Fechas en las que Clara había visitado a mi madre sola. Subrayé movimientos. Crucé con agendas. Armé una hoja de cálculo. Al terminar la semana ya tenía varias operaciones, por sumas importantes, que no correspondían a ningún gasto documentado. Cuando le pregunté con cuidado por una transferencia, sin acusar y sin elevar la voz, ella sonrió. No te preocupes, dijo. Lo tengo controlado. En ese instante algo encajó dentro de mí. No fue odio. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Clara no se veía como una ladrona. Se veía como alguien corrigiendo una injusticia. Creía que merecía ese control porque estaba convencida de que había llevado el peso de la familia durante años. Y sobre todo creía de verdad que yo jamás me daría cuenta. Esa creencia era lo más peligroso que llevaba al juzgado. Porque el silencio, cuando lo confunden con inexistencia, se convierte en un arma. Y ella construyó todo su caso sobre la idea de que yo no tenía nada dentro. No volví a la casa de mi madre inmediatamente, y eso me sorprendió incluso a mí. Durante días me quedé en nuestro hogar, caminando por habitaciones que de pronto se sentían prestadas. Clara fue cuidadosa en ese tiempo. No amable. Cuidadosa. Me hablaba despacio,
como si temiera que cualquier tono más alto pudiera romperme. Me recordaba citas que no existían. Se ofrecía a manejar cosas que yo no le había pedido. Estaba creando un registro para sostener su versión. Así que esperé. Cuando por fin conduje hasta la casa de Inés, era un día gris de esos que aplastan los colores. El barrio de los Olivos Grises, en las afueras de Bahía Ceniza, estaba igual que siempre. Casas bajas. Setos recortados. Aceras limpias. Aparqué donde aparcaba siempre y me quedé un momento con las manos en el volante. La casa no parecía una escena del crimen. Parecía una frase interrumpida. Entré con mi llave. El aire olía a lavanda y a libros viejos. Olía a mi madre. El salón estaba ordenado, pero vivo. Una manta doblada. Unas novelas en la mesita. Sus gafas mal puestas, justo donde las dejaba al terminar de leer. Fui directo al cuarto de invitados. Allí guardaba sus papeles en un archivador metálico de 4 cajones, anodino, de esos que nadie mira 2 veces. Recibos, facturas, extractos, impuestos. Cada carpeta tenía una etiqueta con su letra firme. Después de que mi padre muriera, me dijo una vez, si me pasa algo, sabrás dónde mirar. Abrí los cajones uno por uno. Al principio todo parecía normal. Pero luego las costuras empezaron a aflojarse. Sobres abiertos y cerrados otra vez. Extractos fuera de orden. Huecos exactos donde deberían estar originales. Saqué todo y lo extendí sobre la cama. Ordené por fechas. Ahí encontré el poder notarial. No estaba escondido. No hacía falta. Estaba en una carpeta con la palabra legal, colocado entre documentos viejos como si fuera una hoja más. La firma de mi madre era auténtica, reconocible, algo temblorosa, como en las semanas posteriores al derrame. El texto, en cambio, era amplísimo. Una autorización general para manejar decisiones financieras, sin límites claros. Lo que me golpeó no fue solo el alcance. Fue el momento. Estaba firmado en un día en el que el neurólogo había dejado constancia de confusión y reducción de la capacidad para tomar decisiones complejas. No incapacidad total. Vulnerabilidad. Lo justo para que la presión funcionara. Lo suficiente para poner en duda un consentimiento. Saqué fotos y seguí buscando. El cuaderno apareció después, escondido entre álbumes viejos en el armario del pasillo. Tapa de cuero marrón. Esquinas gastadas. De esos cuadernos que no compras por capricho. Mi madre siempre prefería cosas que duraran. La primera entrada tenía fecha de muchos meses antes de su muerte, hoy llamó Clara. Dice que quiere ayudar más. Suena sincera. Quiero creerle. Al principio eran notas cortas, visitas, cansancio, pequeñas observaciones. Luego el tono cambió, día nublado. Clara trajo papeles. Dijo que eran para el banco. Firmé. No debería haberlo hecho. Estaba demasiado cansada para discutir. Tiempo después, día mejor. Revisé lo firmado. El poder es demasiado amplio. Me da vergüenza. No quiero molestar a Iván. Sentí un nudo en el pecho. La última entrada iba dirigida a mí. Si estás leyendo esto, es que algo salió mal. No he olvidado quién eres. Sé a qué te dedicas. Confié en que verías lo que yo ya no podía ver. Me quedé sentado en el suelo del armario un largo rato. No lloré. Solo respiré. Cuando salí de la casa, me llevé copias de todo. Los originales se quedaron donde estaban. La evidencia pesa más cuando nadie puede decir que la moviste. Esa misma tarde llamé a Mara Quiñones. Ella no se escandalizó cuando le conté lo encontrado. Hizo preguntas. Fechas. Informes médicos. Movimientos bancarios. Escuchó sin rellenar silencios. Esto no es solo una firma mal explicada, dijo cuando terminé. Es posible explotación económica de una persona vulnerable. Eso es más grave. Me explicó cómo se mueven de verdad estos casos. Que entran revisiones externas. Que los bancos marcan patrones. Que la capacidad mental no es un interruptor, sino una escala. Y que la petición de Clara no era solo agresiva, era peligrosa para ella.
Si el tribunal concluía que mi madre era vulnerable, todo lo que Clara hubiera tocado sería revisado con lupa. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó Mara. Pensé en el cuaderno, en la letra de mi madre, en esa forma discreta de dejar migas de pan sin gritar. Quiero que la verdad salga sola, respondí. Que caiga por su propio peso. Mara guardó silencio un instante. Entonces esperamos, y nos preparamos. Durante las semanas siguientes viví dentro de las expectativas de Clara. No la enfrenté. No la acusé. En reuniones previas respondí con frases cortas. Cuando me preguntaron por mi trabajo, lo describí simple, sin adornos. Clara siguió parte de eso por videollamada. La vi relajarse. Sonrió cuando no añadí detalles. Confundió mesura con rendición. Mientras tanto, Mara se movía en segundo plano. Pidió registros por vías legales. Habló con responsables de cumplimiento que ya habían marcado transferencias por no encajar con el perfil. Avisó de forma discreta a Protección de Adultos Mayores, lo que abrió una revisión paralela. No era una acusación formal todavía. Era una indagación. Pero una indagación es un foco que se enciende, y cuando se enciende, cuesta apagarlo. Para cuando llegó la audiencia, había varios mecanismos en marcha, independientes, no dependían de mi palabra. Eso era lo importante. La verdad pesa más cuando no necesita una sola voz para existir. La mañana del juzgado, Clara habló y su abogado repitió el relato. Yo guardé silencio. Cuando la jueza hizo su pregunta, cuando el aire pareció detenerse, entendí que estábamos justo donde mi madre había previsto, el punto en el que el trabajo silencioso empezaría a hablar por sí mismo. La sala se sintió distinta después de la intervención de la jueza. No más ruidosa. Solo más alerta, como si el lugar entero se inclinara hacia adelante. La jueza Armenta ajustó sus gafas, miró el expediente y luego se volvió hacia Mara. Doctora Quiñones, adelante. Mara se levantó sin teatro. Apoyó una mano en la mesa, como para anclarse, y habló con un tono que no sonaba a pelea, sino a orden. Su señoría, esta petición parte de la idea de que el señor Salcedo no puede detectar un abuso financiero. Vamos a mostrar lo contrario. Y vamos a mostrar que el abuso ocurrió porque alguien confió en que él no se enteraría. Empezó por lo imprescindible, una línea de tiempo. Fechas a la izquierda. Movimientos a la derecha. Retiros, transferencias, pagos etiquetados como apoyo administrativo o consultoría. Nada escandaloso si se mira una operación aislada. Pero juntas, en secuencia, eran otra cosa. Estas operaciones ocurrieron durante un periodo prolongado, explicó Mara. Y cada una coincide con visitas de la señora Valtierra a la casa de la señora Laredo. No con citas médicas. No con gestiones bancarias presenciales. Con visitas domésticas. Álvaro se levantó a medias. Objeción. No al lugar, dijo la jueza sin alterarse. Mara continuó y presentó el poder notarial. No acusó de falsificar la firma. No le hacía falta. Lo enmarcó de forma clínica. Este documento se firmó cuando existía constancia médica de deterioro en funciones ejecutivas. No hablamos de incapacidad total. Hablamos de vulnerabilidad. Y en esta jurisdicción, la capacidad no es blanco o negro. Es un gradiente. La jueza se inclinó un poco hacia adelante. Mara siguió, después de ese documento, la señora Valtierra obtuvo acceso ampliado a cuentas. Y ese acceso coincide con un cambio notable en el patrón de gasto. Durante años, la señora Laredo tuvo operaciones regulares. Luego aparecen retiros sin justificantes, pagos sin documentación, transferencias sin explicación coherente. Álvaro objetó otra vez, pero su voz ya no sonaba firme. La jueza rechazó la objeción con calma. Mara se detuvo un segundo. Su señoría, necesitamos contexto. Se volvió hacia mí. Señor Salcedo, explique brevemente su trabajo. Me puse de pie. Trabajo en cumplimiento interno y análisis de riesgos, dije. Ayudo a detectar irregularidades financieras y debilidades de sistema. Casi todo ocurre antes de que un problema sea público. La jueza asintió y miró al abogado de Clara. Licenciado, ¿incluyó usted este historial profesional en su valoración sobre la capacidad del señor Salcedo? Él vaciló. Entendíamos que su función era más limitada. Eso, respondió la jueza, parece una suposición.
Clara se levantó de golpe, como si el cuerpo le ganara a la estrategia. A él no le gusta llamar la atención, soltó. Se esconde detrás de hojas de cálculo. Eso no lo hace competente. La jueza alzó una mano. Señora Valtierra, siéntese. Clara apretó la mandíbula y obedeció. Mara no remató con dramatismo. Hizo lo que hacen los casos reales, añadió una pieza que ya no dependía de mí. Presentó un informe preliminar de protección de adultos mayores. No era sentencia. Era una revisión abierta. Luego explicó que ciertas operaciones ya habían sido señaladas por los bancos sin que yo hubiese denunciado nada. Este tribunal recibió una petición que dice que el señor Salcedo no ve abusos, concluyó Mara. Sin embargo, varias instituciones detectaron irregularidades por sí mismas. La jueza entrelazó las manos. Doctora Quiñones, dijo despacio, ¿está diciendo que esta petición ha activado una revisión más amplia? Sí, su señoría. Y sigue en marcha. El silencio volvió, espeso. La jueza miró a Clara y luego al expediente. Señora Valtierra, usted ha solicitado poder urgente sobre las finanzas de su esposo. A la luz de lo escuchado, esa solicitud me parece, como mínimo, precipitada. Clara abrió la boca y la cerró. Deniego la petición, continuó la jueza, con carácter definitivo. Hizo una pausa breve, y entonces soltó la frase que cambió el clima de la sala, y, dado el material presentado y las investigaciones independientes activadas, remitiré este asunto a Fiscalía para que valore posibles acciones. Las palabras fueron suaves, pero cayeron como peso. Los hombros de Clara descendieron. No por vergüenza. Por comprensión, había perdido el control del calendario. La jueza se volvió hacia mí. Señor Salcedo, hizo bien en guardar silencio. Asentí una vez. Cuando terminó la sesión, no sentí triunfo. Sentí alineación, como si algo torcido desde hacía mucho por fin hubiera encajado. Ya fuera del juzgado, Mara se inclinó hacia mí. Esta parte terminó, murmuró. La siguiente no. Lo sabía. Cuando los sistemas se ponen en marcha, rara vez se detienen en la primera verdad que encuentran. Las puertas del tribunal se cerraron a nuestra espalda con un sonido que parecía definitivo, pero no lo era. Afuera, el aire traía el filo frío de principios de estación. Caminamos hacia el estacionamiento. La petición se ha denegado, dijo Mara, pero esto no se acaba. Lo sé, respondí. Me sorprendió notar lo poco que alivio sentía. El peligro inmediato había pasado, pero nada estaba reparado. Las cuentas seguían bajo revisión. Mi empresa seguía con su prudencia. Mis hijos seguían atrapados entre dos relatos incompatibles. Y ahora, además, había un olor. Un olor que los sistemas reconocen y persiguen. En los días posteriores, la auditoría se amplió. No hubo sirenas ni portazos. Los bancos hicieron lo que suelen hacer cuando ven indicios en un expediente abierto, ampliaron el foco. Las cuentas de mi madre se revisaron junto a cualquier cuenta conjunta o accesible para Clara. Se pidieron historiales de años, no de meses. Se compararon patrones entre entidades. Mara me llamó una noche. Protección de adultos mayores ya interviene formalmente, dijo. No acusan todavía. Documentan. Eso importa. ¿Clara lo sabe? Pregunté. Aún no, respondió. Pero lo sabrá. Esa misma noche Clara no volvió a casa. Envió un mensaje breve, cuidadosamente dramático, tenemos que hablar. Hoy me humillaste. No respondí. A la mañana siguiente sonó el teléfono temprano. Era Héctor. Su voz estaba tensa, como si intentara hablar sin decidir bando. Mamá dice que la jueza se pasó, dijo. Dice que tú montaste todo esto. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos. ¿Y tú qué piensas? Pregunté. Hubo silencio, con ruido de calle al fondo. No lo sé, admitió. Ella siempre llevaba lo importante. Tú siempre te apartabas. Apartarse no es lo mismo que no mirar, le dije. Exhaló. Nerea está mal, añadió. No me ha llamado, respondí. Mamá le dijo que no se meta. Sentí algo apretarse en el pecho. Dile que no tiene que elegir, pedí. Solo tiene que decir la verdad. Aunque sea solo para ella.
Héctor tardó en contestar. Vale, murmuró al fin. Colgamos. Esa tarde Mara me reenvió un correo de un responsable de cumplimiento. El tono era frío y administrativo. El contenido, no. Varias operaciones habían sido marcadas como inconsistentes con su propósito declarado. Algunos pagos iban a una supuesta empresa de consultoría sin licencia clara ni documentos que justificaran servicios. Y la entidad pedía explicaciones a la titular señalada, Clara. Se va a poner nerviosa, dijo Mara cuando la llamé. Y en el nerviosismo se cometen errores. Yo no quería que Clara entrara en pánico. El pánico vuelve a la gente imprevisible. Yo quería que hablara. Porque las explicaciones dejan huellas. Días después, Protección de Adultos Mayores se puso en contacto conmigo. Una trabajadora social, Rita Albor, me llamó con una voz entrenada, sin prisa. Estamos revisando movimientos vinculados a la señora Inés Laredo, dijo. Necesitamos hablar con usted y con su esposa por separado. Por supuesto, respondí. Me preguntó por la rutina de mi madre, su nivel de independencia, cómo cambió tras el derrame. Contesté con cuidado. No acusé a Clara. Me limité a describir fechas, cambios, hechos. Rita tomó notas y agradeció. Nos comunicaremos de nuevo, dijo. Esa noche Clara regresó. Llegó tarde, cargando una tensión que ya no se molestó en esconder. Dejó el bolso sobre la mesa con un golpe seco. Me están llamando, escupió. Bancos, trabajadoras sociales. Esto es culpa tuya. La miré. Parecía más pequeña, no por la edad, sino comprimida por la mirada de otros. Es consecuencia de tu propia petición, respondí sin subir el tono. Tú pediste supervisión. Bufó. Yo pedí proteger a la familia. Diciendo que yo era incapaz, dije. Sus ojos chispearon. Lo eres, Iván. No entiendes cómo funciona el mundo real. Casi sonreí, casi. Entonces díselo también a ellos, contesté. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego se dio la vuelta con la mandíbula rígida. La semana siguiente se estiró como una cuerda. Protección de Adultos Mayores entrevistó a Clara. Los bancos pidieron aclaraciones. Mara coordinó con investigadores sin interponerse. Mi empresa extendió mi suspensión hasta que se aclare. No dieron fechas. Héctor vino a casa una vez, sin quedarse mucho. Se sentó en el borde del sofá, mirando el suelo. No responde directo, dijo en voz baja. Mamá. No contesta. Solo repite que la malinterpretan. ¿La crees? Pregunté. Titubeó. No sé qué creer. Eso, respondí, es honesto. 2 noches después, Nerea llamó. Tenía la voz temblorosa. Papá, creo que hice algo mal. No, dije de inmediato. Sea lo que sea, tú no lo causaste. Me contó que meses antes había visto a Clara con unas joyas antiguas de mi madre. Clara le dijo que Inés se las había regalado. Pero ahora no estaba segura. No se lo dije a nadie, confesó. Me daba miedo que mamá se enfadara. Puedes contarlo a la trabajadora social, le sugerí con suavidad. No hace falta que acuses. Solo di lo que viste. Olisqueó. ¿Y si empeora todo? Pensé en el cuaderno y en la forma discreta en que mi madre había dejado migas de pan. No lo empeora, le dije. Lo aclara. Los resultados no llegaron de golpe. Fueron apareciendo por partes. Cada pieza encajaba con la siguiente. Transferencias filtradas a través de un tercero. Pagos justificados después. Documentos creados a posteriori para darles sentido. Una tarde Mara me llamó con voz más baja de lo normal. Ya sabemos quién está detrás de esa consultoría, dijo. Una mujer llamada Sonia Baeza. No tiene credenciales. Y la fiscalía ya pidió hablar con ella, respondió, pregunté. Sí, contestó. Con abogado. Eso importaba. Significaba que no era improvisación. Esto iba a avanzar como avanzan los casos reales, lento, con plazos, con expedientes, con decisiones frías. Iván, añadió Mara, prepárate. Esto va a doler.
No porque haya un expediente, las relaciones vuelven a su sitio. Miré la mesa de la cocina, la misma donde un día Clara me llamó inútil. No quiero que todo vuelva como antes, dije. Quiero que lo que quede sea honesto. Eso suele doler más, respondió Mara. La llamada de fiscalía llegó días después. La fiscal adjunta Diana Cornejo me recibió en una sala sin adornos del edificio de justicia. Estamos valorando posibles cargos por explotación económica de una persona vulnerable, explicó. Y también por uso fraudulento de documentación, dependiendo de cómo se utilizaron ciertos papeles. Yo hice la única pregunta que me importaba, ¿qué pasa ahora? Revisión de pruebas, contestó. Testigos. Si presentamos cargos, habrá propuesta de acuerdo. Si no se acepta, seguimos. Me miró con atención. Esto no será rápido. No tengo prisa, dije. Esa noche Clara por fin me enfrentó de verdad. Esperó a que la casa estuviera vacía, sin hijos, sin testigos. Quería controlar el relato en el silencio. Tú provocaste todo esto, dijo, de pie frente a mí. Podías haberlo parado. La miré sin odio. Yo no lo inicié, respondí. Y no puedo detener algo que no creé. Se rió, un sonido duro. Siempre escondido detrás del sistema, de los procedimientos. ¿Te crees mejor? No estoy por encima, dije. Estoy dentro. Su expresión cambió hacia el cálculo. No me van a meter en la cárcel, murmuró. No por esto. No respondí. Poco después, a Clara la imputaron. El escrito mencionaba explotación económica de persona vulnerable y uso fraudulento de documentación. No era lo máximo, pero tampoco lo mínimo. Era suficiente para romper la historia que ella intentó vender. No la detuvieron con escándalo. Se presentó con abogado. Todo fue frío, de expediente. Las negociaciones de un posible acuerdo duraron meses. Clara rechazó una propuesta. Luego otra. Dio explicaciones que chocaban con documentos. Culpó al estrés. Culpó al matrimonio. Me culpó a mí. Al final, el camino de papel cerró todas las salidas. Las transferencias. La intermediaria. Las fechas. El poder notarial firmado en un día de vulnerabilidad documentada. La ausencia de asesoría independiente. Las incoherencias que ya no se podían arreglar con discursos. Clara aceptó declararse culpable de un delito grave. La sentencia fue la que suele aparecer cuando las cifras son altas, pero no hay antecedentes, pena de prisión suspendida con condiciones estrictas, varios años de libertad vigilada, restitución total con intereses, obligación de transparencia financiera y prohibición permanente de administrar el dinero de otra persona. Para cubrir la restitución, Clara tuvo que liquidar bienes. Salió a la venta una propiedad que había comprado por fuera, a nombre de un entramado que ya no podía justificar. Yo no estuve presente cuando la jueza aceptó el acuerdo. Mara sí. Me llamó al salir. Ya está, dijo. Me senté a la mesa de la cocina y dejé que esas palabras cayeran. No sonaron a victoria. Sonaron a un peso devuelto a su sitio. Las consecuencias siguieron. Mi empresa me reincorporó, pero no de inmediato. Hubo reuniones, informes, un periodo de revisión. No era castigo. Era ese mensaje silencioso de confiamos, pero verificamos. Lo acepté sin rencor. Los sistemas no funcionan con emociones. Funcionan con consistencia. Y eso es algo que yo sé ofrecer. Héctor tardó más en encontrar su lugar. Osciló entre enfado y duelo, sin saber hacia quién dirigir cada cosa. Hablamos. No lo arreglamos todo. No hizo falta. Aprendí que la sanación no sigue la fecha de una sentencia. Nerea empezó terapia. Un día me pidió que la acompañara a una sesión. Lo hice. Clara envió una carta meses después, a través de su abogada. Era más corta. No había disculpas reales. Había lamentos escondidos dentro de excusas. No respondí. Hay conversaciones que no necesitan cierre. Necesitan distancia. Un anochecer, cuando la casa volvió a estar en calma, abrí de nuevo el cuaderno de mi madre y leí la última entrada. Si estás leyendo esto, es que no apartaste la mirada. Cerré el cuaderno. Los sistemas habían hablado.
Ahora me tocaba vivir con lo que habían dicho. La primera mañana en que desperté y entendí que el caso estaba realmente cerrado, nada se veía distinto. No hubo alivio repentino. Solo silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no sonaba a amenaza. Sonaba a estabilidad. El acuerdo se había aceptado semanas antes. Los últimos papeles estaban firmados. Los plazos de pago definidos. Las condiciones claras. Clara ya no luchaba, no porque comprendiera lo que hizo, sino porque se había quedado sin movimientos que no empeoraran su situación. La justicia, cuando llega, rara vez entra como un trueno. Se instala como un cambio de clima. Las consecuencias económicas fueron lentas. Pagar abogados. Asumir costos de auditoría. Ordenar cuentas. El dinero, aunque se ordene en papel, no regresa de golpe. Vendí la casa de mi madre en Los Olivos Grises cuando llegó el otoño. No porque quisiera, sino porque era lo sensato. Aferrarme a ella habría sido aferrarme a algo que ya había cumplido su función. El último día recorrí las habitaciones vacías. No sentí fantasmas. Sentí ausencia. Me quedé un momento en la cocina, donde mi madre revisaba sus cuentas con su café y su libreta. Saqué el cuaderno del bolso y lo dejé sobre la encimera. No aparté la mirada, dije en voz baja. Y cerré la puerta. El trabajo volvió poco a poco. La empresa me mantuvo, pero con supervisión extra. Con recordatorios discretos de que la confianza tarda en recomponerse incluso cuando no fuiste tú quien la rompió. Lo acepté. Al fin y al cabo, los sistemas son lo único que queda cuando las personas fallan. Héctor no volvió a la normalidad de inmediato. Pasaron meses en los que nuestras conversaciones eran prudentes, casi guionadas. Hablábamos del trabajo, del clima. Evitábamos mencionar a su madre. Yo no presioné. La lealtad no desaparece por decreto. Se desenreda sola. El giro llegó un día cualquiera. Me llamó para preguntarme si aún tenía una caja de recetas de mi madre. ¿Encontré algo?, dijo. Vino el fin de semana y sacó un papel doblado, un aviso de banco de tiempo atrás, dirigido a Inés pero reenviado a un correo que controlaba Clara. Lo encontré entre cosas viejas, murmuró. Nunca nos habló de esto. No sé por qué. Lo miré. Sus manos temblaban. Está bien, le dije. No tienes que arreglar nada. Lo sé, contestó. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Eso fue suficiente. Nerea sanó de otra manera. La terapia ayudó. La distancia también. No justificó lo que hizo Clara, pero tampoco convirtió su dolor en una guerra permanente. Aprendió que querer a alguien no exige defender todo lo que hace. Verla aprender eso me enseñó algo a mí. Clara nunca pidió perdón de verdad. Cumplió. Pagó. Entregó informes. Fue a sesiones obligatorias. Pero el arrepentimiento real mira hacia adentro, y ella llevaba demasiado tiempo empujando la culpa hacia afuera como para cambiar de golpe. Dejé de esperarlo. Meses después llegó una última notificación oficial, confirmaba que la restitución se había completado y que el expediente quedaba cerrado. Ese capítulo se sellaba. Me senté a la mesa, sin montones de papeles ni hojas de cálculo, solo con una taza de café y el mismo silencio que tantas veces confundí con vacío. Pensé en la palabra inútil, en lo fácil que le salió a Clara, en la seguridad con la que la soltó. Entendí algo simple, el silencio no es ignorancia. La calma no es debilidad. Y que te subestimen solo es peligroso si tú también lo crees. Clara pensó que mi quietud me hacía invisible. Pensó que mi contención era indiferencia. Pensó que el papel era algo que podía reorganizar a su antojo. Olvidó lo que mi madre me enseñó de niño, el papel recuerda. Y cuando los sistemas recuerdan, también hablan. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar y por aguantar las partes incómodas de esta historia. Si alguna vez te han minimizado, borrado o tratado como si no te dieras cuenta de nada, me gustaría leerte, deja un comentario y cuéntame desde qué lugar estás viendo esto. Y si quieres más historias como esta, sobre dignidad, miedo silencioso y esa justicia que tarda pero llega, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con alguien a quien no le crean cuando habla bajito. Hay más relatos en camino, y será un honor contártelos.